Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Qué buena la predicación de esta mañana, ¿verdad? No sé si habéis estado. Nos decía Patrick que qué bueno es gozarse en el Evangelio, ¿no? Y es verdad. Qué buena esa predicación y qué privilegio tenemos de que desde aquí pues tengamos predicación buena, ¿no? El Señor ha querido en su soberanía que la predicación de esta mañana y la de esta tarde estén muy vinculadas, sin haberlo sabido nosotros, por supuesto. Y lo iremos viendo a lo largo de esta tarde, si Dios quiere, porque, bueno, estamos en este último utensilio de esta serie que estamos viendo, de las cosas que había en el tabernáculo de Moisés, cómo estaba construido y lo que eso significaba para los judíos en primer lugar y sobre todo para nosotros hoy. Y si recordáis, pues hemos visto ya lo que era el arca, lo que era la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro. Vimos también en la última ocasión el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios y el altar de incienso después, que estaba dentro del tabernáculo. En todos ellos teníamos bastante información acerca de cómo eran y cómo debía construirse. Y con este utensilio, esta fuente de bronce, pues tenemos muy poca en esta ocasión. No tenemos medidas, no aparece en ningún otro lugar de las Escrituras, salvo aquí. Quizá por lo que luego heredó del tabernáculo el templo de Moisés, en el que leemos acerca de las fuentes del templo de Salomón. He dicho el templo de Moisés, el templo de Salomón. Y claro, cuando uno se enfrenta a algo con tan poca información, pues busca información donde la hay. Claro, Internet para estas cosas quizá no es el mejor sitio, pero si os metéis a buscar información, veréis que hay explicaciones con una cantidad de cosas, con una cantidad de elaboración y de especulación, al fin y al cabo. Pero si volvemos atrás, miramos hacia atrás, el Señor ha revelado lo que ha querido revelar y el resto no. Entonces, yo creo que tenemos suficiente con las cosas pocas que el Señor ha querido decir acerca de este instrumento y por qué era importante en el culto, de forma que entre los muy pocos utensilios que había, este era uno de ellos. Así que vamos a ver qué quería decir el Señor con esto al pueblo de Israel y, como he dicho, también a nosotros hoy. Si volvéis al texto, lo tenéis ahí delante, veréis que se nos dicen 5 cosas, básicamente, acerca de él. Una escueta descripción de cómo era, no podemos hacernos una idea demasiado buena. El material del que estaba hecho, dónde debía estar puesto, qué función tenía y qué pasaba si no se usaba del modo adecuado en el sacerdocio, durante ese culto que los sacerdotes traían a Dios. Vamos a ver muy rápidamente esas 5 cosillas. Respecto a su forma, pues de esto Dios no quería revelar nada en concreto, solamente ni siquiera se dan medidas, tampoco sabemos cómo se transportaba de un sitio a otro durante el cambio del campamento. En otros utensilios sabemos que llevaban varas y anillas y se transportaban y tal. Lo que sí se indica es que tiene que tener una especie de base para lavar, una especie de palangana, y de hecho la traducción en el inglés que le dan es palangana, una palangana. Y luego una fuente un poquito más alta, en una lavaban las manos y en otra probablemente lavaban los pies. Y eso nos indica que la forma no era lo importante, sino lo que se hacía en esa fuente.
En segundo lugar tenemos el material. El material es de bronce, igual que el altar de bronce. Y mirando por ahí, curiosamente, pues es que estamos en la edad de bronce. Esa época era la edad de bronce, así que era el metal más logrado que había para la época, ¿no? Solamente tenemos una referencia, 8 capítulos más adelante, acerca de ese bronce, y es que leemos en Éxodo 38, también hizo la fuente de bronce, una vez que ya estaba hecha, ¿no? Y su base de bronce, estas dos cosas, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que el bronce era un metal que las mujeres habían ofrendado al tabernáculo, a Dios en primer lugar, y para el tabernáculo. Y es que, bueno, los espejos de aquella época pues no son como los de ahora, que son de cristal. Esos espejos pues eran de un metal muy pulido hasta el punto que quedaba una superficie de espejo. Con lo cual deducimos que debía ser algo caro, que las mujeres de Israel habían ofrendado. Pero no podemos sacar mucha teología tampoco de eso. Y si veis en internet, pues hay de todo tipo de explicaciones al respecto. Pero no nos vamos a centrar en eso. Lo que sí vamos a ver es que el metal, el bronce, era el menos precioso de los metales que había en el tabernáculo. Si recordáis, había una especie de recorrido desde el exterior del campamento hacia el lugar santísimo, de pecado hacia una santidad creciente, llegando a la mismísima presencia de Dios en el lugar santísimo. Y eso se traducía en la riqueza con la que estaban decorados y adornados todos los instrumentos y utensilios del tabernáculo, empezando por el bronce. Más adelante estaba la plata y el oro, y dentro, en el lugar santísimo, estaba todo forrado de oro. Así que vemos que había ese recorrido en santidad desde donde está el hombre hasta donde está Dios. Y esta fuente pues es de bronce y tiene que ver con el lado de los seres humanos. Esto está localizado y hecho del material menos santo, es decir, está del lado nuestro, y eso nos va a hablar a nosotros hoy. Aquí no hay una representación ni de Dios, como podíamos ver en la presencia de Dios en mitad de los ángeles en el arca, ni hay una representación del cielo como se veía en los tapices y en las cortinas que rodeaban el lugar santísimo. Es algo terrenal, algo relacionado directamente con nosotros. En tercer lugar, ¿dónde estaba? Estaba entre el altar de bronce y el propio tabernáculo. Es decir, acordaros, el tabernáculo era un recinto separado por unas cortinas del pueblo, un gran rectángulo. Cuando el israelita entraba, lo primero que se encontraba era el altar. Lo siguiente era esta fuente, y detrás de esa fuente ya estaba la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde no podían entrar nada más que los sacerdotes. Así que quizá a medio camino, no sabemos exactamente dónde, entre el tabernáculo y el altar, ahí está la fuente. En cuarto lugar, ¿qué función tiene? Bueno, muy fácil, ¿no? Lavarse los pies y las manos solamente para esos sacerdotes que ministraban en el templo. Ahora, podemos resaltar que era siempre y cada vez antes de cada sacrificio, y siempre y cada vez antes de entrar en el tabernáculo. Así que tenían que hacerlo si iban a oficiar en el altar y si iban a adorar o a orar al tabernáculo. Y debía ser por estatuto perpetuo, es decir, siempre. Siempre. No había descanso en este mandamiento. Mientras hubiese tabernáculo, esa limpieza, ese lavado, tenía que realizarse. Así que imaginaros, yo no sé cuántas veces un sacerdote estaría ministrando, pero probablemente eran bastantes, porque tenían que llevar todas las ofrendas de los israelitas, cada cual cuando la llevase, y tenían que estar, ofreciendo en el altar. Recordad que el fuego en el altar estaba siempre encendido.
con lo cual, pues los sacerdotes estaban siempre trabajando y cuántas veces se tendrían que lavar las manos y los pies al cabo del día. En quinto lugar, tenemos las consecuencias de no usarla durante el oficio del sacerdote y está claramente especificado. Si no lo usaban, morirían. Y lo repite hasta 2 veces. Así que hay una advertencia muy clara y eso es algo que Dios quiere manifestar, ¿no? Algo que quiere mostrar, puesto que está repetido. Y era algo que quería mostrar al pueblo de Israel en el desierto y también a nosotros hoy. Y bueno, con toda esta información, cosa que podríamos haber hecho nosotros en nuestra casa, yo os lo traigo y os ahorro ese trabajo, pero podríamos cerrar la Biblia y decir, pues qué bien, qué curioso, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí, porque la Biblia sabemos que es útil para enseñar, para redarguir de pecado, para muchas otras cosas, para hablarnos al corazón. La palabra de Dios nos habla y nos muestra y nos dice qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Así que, ¿qué enseñaba esto al pueblo de Dios y qué nos enseña hoy? Y voy a basar todo esto en 2 puntos muy sencillitos y el primero no voy a deciros cuál es todavía. Vamos a ir avanzando y luego veréis cómo sale solo. Vamos a ir esos 3.500 años atrás, al día en el que Moisés consagró por primera vez el tabernáculo a Dios, después de haber recibido las instrucciones y de haberse hecho la construcción, que llevaría bastante tiempo hacerse, puesto que había obras de arte, obras lujosas, hechas en el desierto, tendrían que hacerse campamentos de artesanos, seguramente forjas y demás. Pues ya estaba todo hecho. El tabernáculo, todos los utensilios se habían fabricado y el día de la consagración del tabernáculo, Moisés lo monta con todos los levitas, monta los muebles, los utensilios. Leemos más adelante que la presencia de Dios desciende sobre el tabernáculo como una nube, de forma que ni siquiera Moisés podía mirar cuando Moisés había estado en el monte en presencia de Dios durante varios días. Pues allí tenemos la presencia de Dios. Aarón y sus hijos se habían vestido con los trajes especiales de sacerdotes que Dios mismo había diseñado y el inicio del sacerdocio en el desierto estaba a punto de empezar con las primeras ofrendas. ¿Qué hicieron Aarón y sus hijos justo antes de empezar a ministrar? Pues según este mandamiento, usar la fuente para lavarse. Eso es lo primero que sucedió una vez que el hombre entró para ministrar, para que los sacerdotes entraron. ¿Y por qué tenían que lavarse? Claro, esa es la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Por qué uno se lava cuando está sucio y se lava? Para lavarse usamos normalmente agua. Ahora con la pandemia quizá hemos aprendido a usar el líquido hidrogel o gel hidroalcohólico, pero lo normal es lavarse con agua. Así que vamos a ver, puesto que esto va de limpieza y va de suciedad, vamos a ver qué representan estas 2 cosas. La suciedad, pues esa suciedad que todo el pueblo de Israel tenía por ese caminar en el desierto, pues esa suciedad que tenían manos y pies, esa suciedad que también los sacerdotes tenían, eran un símbolo del pecado. Y no solo un símbolo del pecado, sino un símbolo de cuán ineptos, inútiles eran para poder acercarse al Señor. Para poder acercarse al Señor, es decir, para poder orar en el tabernáculo o para poder ofrecer un sacrificio, primero tenían que limpiarse. Para estar en la presencia de Dios tenían que ser puros. La pureza que Dios busca es, lógicamente, no es la exterior, no es la de los pies y de las manos, es la del corazón. La santidad, la total ausencia de pecado. Sin la santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Su verdadera necesidad, por tanto, es ser lavados y limpiados de sus pecados. Y esto no es una noción que a ellos les resultase extraña. O sea, que ellos, cuando Dios les dijo que tenían que lavarse manos y pies cada vez, ellos lo relacionaban con el pecado. ¿Por qué lo sabemos? Porque en otro lugar en la Biblia
leemos, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, cosas que se hacían en el tabernáculo. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Solamente en santidad podían acercarse al Dios de la Biblia. O David, más adelante, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Las dos cosas nos hacen entender que ellos sabían perfectamente que de lo que iba la suciedad era del pecado. La amenaza de no hacerlo, de no lavarse, era la muerte. Así que esa suciedad, ese pecado, era grave. Así que la suciedad representa el pecado. ¿Y qué representa el agua? Pues si la suciedad simboliza el pecado, entonces el agua para lavarse simboliza el lavado de los pecados, claro. En este caso de los sacerdotes y, por tanto, la eliminación de esa amenaza de muerte. Si no se lavaban, morirían, pero si se lavaban, podrían ministrar delante de Dios. Fijaos lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea que el pueblo de Israel sabía que había pecado y sabía que necesitaba limpieza. Pero es interesante ver aquí quién es el que esparce el agua limpia de las inmundicias espirituales. Dios mismo, ¿no? Lo hemos leído. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Derramaré sobre vosotros ese agua y os limpiaré de todos vuestros ídolos, de todos vuestros pecados, ¿no? Es Dios mismo. Solo el Señor podía lograr la limpieza de su impureza en este caso, ¿no? Hablando del pueblo de Israel. Así que es un símbolo, como veíamos esta mañana, es un símbolo que señala algo que Dios tiene que hacer. Y en el Nuevo Testamento tenemos un símbolo muy parecido, ¿verdad? El agua con el que somos limpiados es ese bautismo, ¿no?, que hacemos porque Jesús así nos lo demandó. Dios nos ha dado también una señal visible del lavado de nuestros pecados. Decía Pedro en su sermón, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Así que tenemos un símbolo muy parecido, esa fuente de bronce y el bautismo que en el Nuevo Testamento tenemos. Pero ambos solamente pueden ser señales. Solamente pueden ser señales. Tanto la señal de la fuente de bronce como la señal del bautismo nos apunta, nos señala, nos muestra una misma realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Y el título del primer punto que no os había dicho antes, pues que la fuente de bronce nos muestra nuestra necesidad de un primer lavado. Necesitamos ser lavados por primera vez, igual que Aarón y sus hijos hicieron cuando entraron en el tabernáculo por primera vez. Y ese primer lavado es el que nos permite ser aceptados por Dios y capacitados para servirle. Lógicamente, y como estábamos diciendo, el agua en sí misma, el ritual, no podía lavar los pecados. Lo veíamos esta mañana en Hebreos, ¿no? Todo lo que se hacía no servía para nada, puesto que nada que de lo que hagamos nosotros realmente puede quitar algo que está tan grabado en nuestra propia naturaleza como es el pecado. Así como el bautismo tampoco puede lavar los pecados. Y por eso tenemos el caso del ladrón en la cruz, que murió sin ser bautizado y Cristo le dijo que allí estaría con él, en el cielo estaría con él. Algo físico no puede traer consecuencias sobre algo espiritual, puesto que son naturalezas distintas. Entonces, ¿para qué este símbolo del agua? ¿Por qué el agua? Bueno, como hemos dicho, el agua en ambos casos
es la señal visible de una limpieza espiritual, esa santidad que es necesaria para adorar y servir a Dios. Y si el agua no servía, entonces, ¿qué hacían los sacerdotes con el agua? Bueno, el sentido del ritual no era el de limpiar, como ya también veíamos esta mañana, sino el de apuntar a esa realidad mucho mayor que ellos ya conocían. Y es que la única posible respuesta a que los sacerdotes fuesen limpios era que Dios mismo los tenía que hacer limpios, de alguna manera. Tenían alguna luz al respecto, como hemos leído en Ezequiel. Esparciré, limpiaré. ¿Eso quién lo hacía? Lo hacía Dios. Lo hacía Dios sobre su pueblo. Era Él el que ponía ese agua para la limpieza espiritual. Así que el agua pues, nos habla de un Dios que nos da agua. Y nos recuerda las palabras de Jesús, ¿no? Yo soy el agua de vida. Ese agua que necesitamos. Fijaos que somos seres humanos, necesitamos agua para vivir. Y Dios es el que provee agua para nuestra vida espiritual y para nuestra alma. ¿Y nosotros qué con respecto a esto? ¿Qué con respecto a la fuente de bronce? Bueno, nosotros tenemos bastante más luz porque Cristo ya vino, porque tenemos el Nuevo Testamento y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, hay muchos. Por ejemplo, el que Pablo le dice a Tito, en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Esto qué es? Nuestra vida pecaminosa, ¿no? Nuestros pecados. Pablo está haciendo una lista, está diciéndole a Tito, tú y yo, Pablo, el apóstol, estaba diciéndole a Tito, tú y yo éramos así. Nosotros también, ¿cómo que también? Con el resto, todos nosotros, éramos así. Pero sigue. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso hay mucha profundidad ahí. Pero sigue diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, porque Dios así lo ha querido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que nosotros éramos pecadores, pero Dios proveyó del agua necesaria y la derramó sobre nosotros porque así lo quiso, por la renovación en el Espíritu Santo, dice. Y ahí está la realidad de la fuente de bronce. Ahí tenemos a lo que nos apunta la fuente de bronce. ¿De dónde viene el lavamiento que nos regenera? Y que los creyentes del Antiguo Testamento miraban de Dios mismo. Él es el que nos salva, el que nos regenera por pura misericordia, dice el texto, derrama sobre nosotros el lavamiento, nos justifica, nos hace justos, nos hace santos delante de Dios, como veíamos esta mañana, por gracia. Así que una vez que hemos entendido esto, podemos llegar a una conclusión. ¿Qué simboliza el agua que realmente nos limpia y regenera de todo pecado, como hemos leído en Tito? Pues es el Espíritu Santo. Ahí en el agua que lavaba y que limpiaba, vemos la obra del Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo, Dios mismo, solamente es el que puede y el que ha derramado abundantemente en nosotros ese agua gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto mismo, fijaos, este Espíritu Santo que viene y es derramado en nuestro corazón y permanece ahí, es el cumplimiento en nosotros de ese nombre glorioso de nuestro Salvador, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros y no solo con nosotros, sino en nosotros. Dios con nosotros y en nosotros. La suciedad del pecado no es poca cosa. La amenaza de muerte estaba ahí. El pecado trajo la muerte, eso ya lo sabemos.
y nos hace culpables y nos hace estar excluidos de la presencia de Dios, merecedores del infierno, del repudio, del castigo eterno de Dios. Esos pecados, los tuyos, los que Pablo estaba diciendo que tenía, igualmente que Tito y que también el resto, te van a llevar al infierno si no pones remedio. Y no son los pecados así en general como una bola, son esos pecados concretos, esas mentirijillas, esa envidia, esa lujuria, la falta de amor hacia los demás o la falta de amor a Dios mismo. Sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento, ¿no? Así que, como me lleva esto a la predicación de esta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes algún remedio para limpiar tus pecados? Nada de lo que hagas puede hacerlo. Pero Dios sí. Y su remedio es efectivo al 100% y gratuito. Y esto lo escribí antes de esta mañana, de escuchar. Y el Señor quiere traer ese mensaje a nosotros hoy. Quiere reforzarnos, quiere fortalecernos, quiere decirnos, estad seguros de vuestra salvación. Seguid adelante, como nos decía Patrick esta mañana. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo es el único camino. Cristo es el único sitio, el único medio para conseguir esa limpieza. Fijaos, el versículo más famoso de toda la Biblia, que siempre que lo leo se me pone la piel de gallina, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hago la misma invitación, si no conoces a este Señor, a este Cristo que limpia, acéptalo. Entra, ven, como decía esta mañana Patricio. Pero si has confesado tus pecados y ya estás seguro de que Dios te ha lavado, pues la fuente de bronce todavía nos enseña algo más. Todo está como entretejido, ¿no? La palabra de Dios es perfecta y está relacionada y desde el principio hasta el final nos muestra al Señor Jesús. Porque fijaos, incluso leyendo, si saltamos al final de la Biblia en Apocalipsis, fijaros, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén a esto. Y fijaos lo que dice ahí, nos hizo reyes y sacerdotes. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Para qué somos hechos sacerdotes? Pues para adorar, para servir. Lo mismo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero con más comprensión. Así que quizá todavía hay algo más que la fuente tenga que decirnos a nosotros que también somos sacerdotes hoy. Así que vamos a ese segundo principio que os decía, solo iba a haber dos. El primero es que necesitamos un primer lavamiento para poder estar en la presencia de Dios. Y el segundo, y ahora sí ya lo digo, y así no estáis con curiosidad, el segundo punto tiene que ver con la necesidad que tenemos de ser lavados continuamente. La necesidad de ser lavados continuamente. Fijaos, ¿dónde estaba la fuente? Hemos dicho, la fuente estaba en el medio de los dos grandes elementos en los que el sacerdote tenía que oficiar. El tabernáculo por un lado, el altar por otro, y en medio, casi estorbando, la fuente, ¿no? Voy para allá, me encuentro la fuente, lavado de pies y manos, voy al altar, y estaba ahí en medio, estorbando entre comillas, claro. Constantemente, en cada ida y venida, la fuente le recordaba que, pues que tenía que ser limpio, que tenía que limpiarse. Y no solo eso, le llevaba a su obligación para limpiarse y se lavaba. Y eso nos pasa también a nosotros hoy, ¿no? ¿Qué nos habla esto? Pues que tenemos una necesidad constante de ser limpios. Igual que el polvo no cesaba en el desierto, pues el pecado no cesa en nuestras vidas después de nuestra conversión. Tristemente, lo decimos, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Seguimos pecando
al igual que el pueblo de Israel lo hacía. Debemos lavarnos una y otra vez, a cada paso, ¿no? Como si en nuestro caminar, yendo hacia nuestro trabajo, hablando con nuestros compañeros, tuviéramos la fuente delante con la que nos tropezamos y está ahí estorbándonos con la necesidad de ser limpios a cada paso. Y de nuevo vuelvo a decir, esto no es una verdad generalista sobre la limpieza de los pecados, sino todo lo contrario, es la idea a que cada pecado, por pequeño que sea, ahí está la fuente delante. Ahí tenemos que ir a limpiarnos. Tenemos que ir a esa, cuando nos hemos dado cuenta que hemos mirado mal a un hermano, ahí está la fuente. Cuando hemos tratado mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, ahí está la fuente en medio. Cuando has escondido tu fe delante de otros, ahí está la fuente. Cuando no has amado a Dios con todas tus fuerzas, como decíamos antes, ahí está la fuente. ¿Y cómo podemos nosotros lavarnos de esa manera constante? Como hemos visto esta mañana, desde un punto de vista legal, somos hechos limpios. Dios nos mira de una manera perfecta, porque nos ve a través de la sangre de Cristo que filtra y quita y elimina al 100% todas nuestras manchas. Como un anuncio de detergentes, ¿no? Que quita todo. No, esto sí que realmente llega hasta el fondo del alma, hasta el fondo de nuestro pecado y elimina todo pecado delante de los ojos de Dios. Pero todavía no estamos en ese proceso de santidad. Pero aún así, debemos de ir a Él en cada ocasión, cada día y confesar nuestros pecados, ¿verdad? Estamos ahora en la serie de Luis con Primera de Juan. ¿Y qué decíamos hace algunos domingos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí lo tenemos. Cada vez que pecamos, con cada paso que damos y nos manchamos, la fuente de bronce nos recuerda que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 puntos muy sencillos, que necesitamos convertirnos en primer lugar hacia Dios, en un primer lavamiento, en ese arrepentimiento de nuestros pecados y en esa promesa cumplida de que ya Dios nos ve limpios. Y un segundo punto, la que nos recuerda la fuente, y es que en nuestro caminar debemos vivir una vida de arrepentimiento, porque el Señor nos limpia una y cada vez, una y otra vez. ¿Y ahora qué? Esto es lo que nos dice esta fuente de bronce. ¿Qué conclusión? ¿Qué hacemos nosotros con esto? Bueno, se me ocurren 3 cosas, quizás a vosotros se os ocurren otras, pero la primera es la que ya hemos dicho. Si no eres salvo, ven y lávate por primera vez en la sangre de Jesús, como cantaremos luego. Pero para los que ya somos creyentes, ¿qué nos dice? Que debemos buscar tener ese deseo de estar continuamente limpios delante del Señor para poder vivir vidas santas. Decía David, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y no solo cuando estamos aquí reunidos, somos todos súper santos, ¿no? Porque hablamos de las cosas de Dios, porque nos saludamos, nos abrazamos, cantamos, leemos, decimos amén, y qué bueno es todo eso. Pero cuando salimos fuera, cuando toda esta atmósfera no está alrededor nuestros, ¿qué tenemos que hacer en el trabajo? O en el instituto, o en la universidad, o donde sea? Pues Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Con todos, entre allá donde estemos, seguid la paz con todos y la santidad. Queremos ser lavados, tenemos que tener ese deseo
de ser continuamente limpiados por la sangre de Jesús. Pero en segundo lugar, también nos enseña que debemos vivir constantemente confesando nuestros pecados. Y me miro a mí mismo y veo lo difícil que es, porque a veces ni siquiera me doy cuenta. Y eso quizá debe llevarnos a una oración mucho más específica. No, Señor, perdona mis pecados, sino, Señor, muéstrame mis pecados. Entrena mi alma para poder ver los oscuros rincones que hay y que a veces tapo con otras cosas. Saca esas cosas y ponlas delante de mí, para que entonces caiga yo en arrepentimiento y realmente sienta la limpieza completa, ese derramamiento que hemos leído antes, ¿no? de agua pura sobre nosotros. No podemos limitarnos a confesar los pecados cuando oramos aquí. Por ejemplo, Señor, perdónanos nuestros pecados. Uniéndonos a la oración, por ejemplo, la que ha hecho Blas antes, ¿no? Precisamente lo ha dicho. Eso está muy bien, pero hay que hacerlo cada día de nuestra vida, tropezándonos con la fuente de bronce. Vuelvo a leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿cómo no vamos a vivir constantemente en esa actitud de confesión delante de alguien que siempre está perdonando? En tercer lugar, diría que busquemos estar preparados cuando vamos a adorar al Señor. Cuando vamos a ministrar lo que estamos ministrando, cuando vamos a adorar lo que estamos adorando, cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Busquemos esa limpieza especial que los sacerdotes buscaban en el uso de la fuente. Me lavo, me limpio, me aseo, porque voy a la casa de Dios, voy a adorar a Dios, voy a servir a mis hermanos. ¿Cómo voy a hacerlo sin haberle pedido perdón a Dios antes? El Señor nos limpia, nos perdona y nos hace aceptables. Y es así como deberíamos venir. Así que la pregunta es clara. ¿Te limpias antes de venir a alabar a Dios y a escuchar su palabra? ¿Oras al Señor en arrepentimiento para que renueve con ese agua del cielo que es el Espíritu Santo tu interior? Necesitamos buscar a Dios siempre, pero mucho más cuando vamos a servir a Dios, para que Él bendiga nuestro servicio y se glorifique en Él, ¿verdad? Pues estos dos principios tan sencillitos que quizás pueden pasar si hacemos una lectura somera del texto, nos llevan a dos actos de gratitud. Dar las gracias a Dios por la salvación, ese primer lavamiento, esa conversión, ese día en el que el Espíritu Santo entró en nuestro corazón y nos hizo limpios delante de Dios. Y también damos gracias a Dios por el proceso de santificación, ese lavamiento continuo al que el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas.